Con este panorama, ahora pasamos entonces a los principales conflictos que hay en la actualidad, ¿no? Hoy en día vos nombraste Ucrania-Rusia, es Sí. un conflicto muy importante que existe, es como un triángulo ahí entre Ucrania, Rusia y Occidente, es como un poco un tironeo geopolítico a ver qué pasa con Ucrania. Entonces, entonces vamos a hablar un poquito de cuál es la importancia que tiene Ucrania a nivel geopolítico y geoestratégico. Para Rusia, primero, Ucrania es muy importante porque es un poco la cuna de Rusia, ¿sí? Cuando hablamos de Rusia nos tenemos que remontar al siglo IX, cuando estaba el Principado de Kiev, ¿sí? Es para que la gente entienda, para Rusia sus orígenes, el origen de la madre rusa está en Ucrania, ahí empieza la historia de Rusia, en el Principado de Kiev, después en el siglo XIII, con la invasión mongol, ahí cae el imperio, cae la Rusia de Kiev, se desarma y después la capital se vuelve a trasladar para el lado de Moscú, pero los orígenes, la madre patria, está ahí en Kiev. Por eso para Rusia, Ucrania tiene una importancia histórica muy importante. Después también es a nivel geoestratégico militar, Ucrania es de una importancia bestial. Ya para empezar, es la frontera más larga que tiene Rusia con Occidente. Son 2.400 kilómetros de frontera entre tierra y mar que comparte Ucrania con Rusia. Y es un poquito el último bastión donde todavía Occidente no logró colocar las famosas bases militares de las que venimos hablando. Y después a nivel hidrocarburos, la importancia de Ucrania es fundamental. Recordemos que a través de Ucrania Rusia distribuye el gas a 18 estados de la Unión Europea, de los cuales de estos 18 estados, 6 países son dependientes al 100%, Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, Eslovaquia y Bulgaria. Todos esos países reciben el 100% del gas que viene de Rusia y que pasa a través de Ucrania. Esa es una de las grandes importancias que tiene. Y entonces, lo que se está produciendo en Ucrania, ¿sí? Recordemos que Ucrania tenía primero, con la Revolución Naranja, ahí por principio del año 2000, un gobierno pro-occidental, después Rusia, con toda una serie de relaciones diplomáticas, políticas, geopolíticas, va logrando un poquito que el gobierno se tuerza a favor de Rusia. Cuando llega el momento en que Ucrania tiene que decidirse entre Rusia y Occidente, el gobierno ucraniano se empieza a decidir por Rusia y ahí, mitad manera espontánea, mitad manera agitada por los grandes monopolios mediáticos de Occidente, empieza a surgir una nueva especie de pseudo revolución, digámosle, o pseudo indignación. Cae el gobierno prorruso, Occidente vuelve a poner un gobierno pro-occidental para ellos y entonces Rusia dice, no, espere, yo acá, si ustedes quieren hacer así, entonces yo me agarro Crimea, me agarro esto, porque empiezo a recuperar un poco lo que me sacaron con la caída del muro de Berlín. Entonces, cuando la gente habla de posibilidad de guerra entre Rusia y Occidente, esta es mi opinión personal, yo digo, sí, puede convertirse en una zona caliente, pero si ustedes se ponen a fijarse el precio, y esto es un poco el análisis que hace Occidente, dice, bueno, nosotros ya recuperamos Ucrania para nosotros. El precio a pagar, ¿qué es? Crimea, que Crimea también tiene una importancia histórica enorme para Rusia, y bueno, sí, nos pondremos de acuerdo, haremos un poquito de como que estamos peleados, pero el precio no parece mayor. Eso más o menos el conflicto ucraniano-rusio que parecería que se está estabilizando, pero recordémosle, es una zona muy caliente y se puede disparar en cualquier momento. Y después, la mayoría de los grandes conflictos están dados en Medio Oriente, con el conflicto israelo-palestino, el conflicto sirio, el conflicto ahora que surgió con el Estado Islámico, ¿sí? Todos los conflictos tienen más o menos el mismo origen, que son dos ejes. Uno, que es la tragedia de todos los continentes, que es el recorte que hacen los países, que hicieron en África, que hicieron en América del Sur y que hicieron en Medio Oriente, de que las grandes potencias agarran un lápiz, una regla, agarran un mapa y se empiezan a repartir los continentes sin importarles si a la mitad cortan etnias, pueblos, ¿no?
¿Qué es lo que pasó con Afganistán? Entre Afganistán y Pakistán, recordémoslo, había una sola etnia, que era la etnia Pashtun, y Rusia e Inglaterra la cortaron a la mitad y dijeron, bueno, esto es para ustedes, esto es para nosotros. Después no hay que extrañarse si los talibanes, que vienen de la etnia Pashtun y que están en Afganistán, tienen orígenes o tienen nexos con el lado pakistaní, porque recordémoslo, es la misma etnia. Entonces, primero, el primer, digamos, origen de todos los conflictos que hay en Medio Oriente es este recorte totalmente a mano que se hicieron las potencias sin importarles para nada etnias o pueblos. Y el segundo origen del conflicto es la gran disputa interna que tiene el Islam, ¿sí? Adentro mismo de su propia religión. Recordemos que en el año 632, cuando muere el profeta Mahoma, empieza a haber un gran lío a nivel interno del Islam por la repartición de los califatos. Mahoma tenía repartido toda su estructura religiosa, su imperio, su organización, su país, como lo quieran llamar, en varios califatos. Cuando muere el profeta, empieza la disputa. Por un lado están los que dicen no, la sucesión se tiene que dar por la sucesión de sangre, ¿sí? Por eso le correspondería como el profeta Mahoma tenía solamente una hija, le correspondía la sucesión a su yerno. Y después eso se transformó en lo que hoy en día son los países chiitas, que estamos hablando de una parte del Líbano, una gran parte de Irak, casi todo Irán, casi todo Siria, casualmente, donde hay una serie de conflictos enormes con Occidente, ¿sí? Y los que pensaban que a la muerte del profeta le correspondía la sucesión a uno de los califas se transformaron en los sunitas. Y desde que se murió el profeta a la actualidad, lo único que hubo fue una guerra interna entre sunitas y chiitas. Los sunitas, sí, que más o menos representan grosso modo el 70-80% de la población musulmán, hicieron una especie de pacto con Occidente, ¿sí? Y los chiitas, que es más o menos el 20% de la población musulmán, no pactaron con Occidente, por eso han tenido tantos problemas. De ahí que la administración Obama ha hecho con Irán, que es un gobierno chiita, recordemos, son los que dicen que justamente la sucesión de Mahoma se da por sangre, está habiendo un acercamiento histórico. Es la primera vez casi desde el siglo XX, digamos, que va a haber se está produciendo un acercamiento muy difícil de concretarse entre un gobierno chiita, que es Irán, potencia regional, y Estados Unidos. Por eso la mayoría de los países sunitas, como el Qatar, la Arabia Saudita, que están peleados a muerte con los chiitas, no ven de buen ojo este nuevo acercamiento, y el Estado Islámico aparece en medio de este asunto como justamente un Estado pro-sunita que está atacando territorios chiitas. Espero no haber mareado demasiado con todo esto. No.